Hola maestro y compañeros, hoy les voy a presentar el capítulo 9 del libro que se llama Micrómetros. Soy Emiliano Sebastián Abuelo Villegas y pues la cuestión de la cámara es porque mi tablet no le sirve la cámara y tengo una computadora pero sí le sirve la cámara pero el audio no le sirve y ya le calé con audífonos y micrófonos y no se puede, debe estar descompuesto algo, pero pues continuemos. Principio de micrómetro. Es un dispositivo que mide el desplazamiento del lucillo cuando es movido mediante el giro de un tornillo, lo que convierte el movimiento giratorio del tambor en el movimiento lineal del lucillo. El desplazamiento de este lo amplifica la rotación del tornillo y el diámetro del tambor. Las graduaciones de la circunferencia del tambor permiten leer el cambio pequeño de la disposición del lucillo. Desplazamiento del lucillo en una distancia X desde el punto A hasta el punto B cuando el tornillo gira en un ángulo. Como aquí en la parte superior tenemos la imagen de cómo sucede y tenemos la ecuación: desplazamiento lineal del lucillo sobre desplazamiento angular de la superficie graduada, P sobre 2pi por el radio y X sobre radio por el ángulo, donde X es el desplazamiento del lucillo en milímetros y P el paso del lucillo de tornillos en milímetros. Ángulo del giro del tornillo en radianes y R el radio del tambor en milímetros. Micrómetro estándar: tornillo con paso de 0.5 milímetros y su tambor está graduado en 50 divisiones alrededor de su circunferencia. En la imagen la podemos ver en la parte de abajo. Ahí están los 50 hilos en los 25 milímetros y el paso de 0.5 y es la rosca métrica. El micrómetro de pulgadas tiene un tornillo de 40 hilos por pulgada y paso de 0.025 pulgadas, y en la parte superior tenemos la misma imagen pero en pulgadas, son 40 hilos por pulgada y el paso es de 0.25 y es la rosca en pulgada. Cuando utilices un micrómetro, verifica que esté cerrado completamente. Y aquí tenemos un video de cómo ajustar el micrómetro. Se los dejo. Bueno amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo ajustar el micrómetro para empezar a medir con él. Primero que debemos hacer, colocamos si es de 25 y 50 milímetros, hay de 50 a 75 y de 75 a 100. Bueno, esto lo ponemos ahí, le damos vuelta. Debemos de tener en cuenta el seguro que está abierto. Aquí está abierto, acá está cerrado, aquí está abierto, ¿no? Tiene que estar abierto. Y ahí empezamos a apretar acá. Si le damos con este que está acá, ahí vemos que no va a apretar, pero si le damos con este va a apretar más y puede dañar el micrómetro. Entonces es recomendable hacerlo con este. Entonces, cuando este queda aquí ya ahí está alineado, pero la rayita que ustedes observen aquí debe estar alineada con el cero que está acá. Por eso que el equipo te trae esto, para que tú lo alinees y tú lo vas moviendo en este orificio que está aquí. Lo conectamos y le damos vuelta. Está un poco difícil. Y ahí que llegue a cero, me falta un poquitito. Espérate. Para empezar
pues ahí tuvimos cómo ajustar el micrómetro de parte de este compañero. Continuamos con lectura del micrómetro en milímetros y pulgadas. Aquí tenemos dos ejemplos, en el cual uno es en milímetros y el otro en pulgada. En la imagen de la derecha tenemos que la lectura es de 23 milímetros de escala de milímetros enteros en el cilindro graduado y 0 milímetros en la escala de medio de milímetros en el cilindro graduado, 0.09 milímetros escala centesimal del tambor graduado, y por último tenemos 23.09 milímetros, que es la lectura total, al igual como tenemos en la parte izquierda, que es la lectura en pulgadas, solo que esta está en milésimas de pulgada, o sea, en milésimas, por eso tiene las lineecitas arriba. Pero si no me entendieron, aquí les dejo a continuación otro ejemplo que pues es de parte, yo lo busqué, y en la parte de abajo tenemos 5.5 milímetros. En la parte del husillo tenemos 0.28 milímetros, y en la parte de las centésimas, milésimas, 0.003 milímetros. En total nos da 5.78.3 milímetros. Ahí me faltó los milímetros, pero pues ya se lo estoy diciendo que es en milímetros. A continuación tenemos el video de cómo medir con micrómetro en milímetro. En la parte 3 de 4 vamos a ver cómo leer un micrómetro en milímetros. Si usted no está familiarizado con la terminología de micrómetros, vea el vídeo 1 antes de continuar. El paso de una rosca de tornillo es 0.5 o medio milímetro. Entonces, una rotación completa del dedal mueve el husillo 0.50 milímetros. La línea de lectura en la manga está graduada en mm arriba de la línea. Cada milímetro se divide en medio debajo de la línea. El borde biselado del dedal tiene 50 graduaciones. Cada una representa 0.01 milímetros. La quinta línea es numerada. El número de milímetros más medios milímetros visibles en la manga más los centésimos de milímetro en el dedal son su medición. En este ejemplo, la última línea visible en la manga es la línea inferior después de 5, para un valor 5.5. El valor de la escala del dedal en la línea de la manga es 28. Por lo tanto, la medición es 5.5 más 0.28 o 5.78 milímetros. Muchos micrómetros métricos tienen líneas horizontales arriba de la escala de la manga, posicionadas para trabajar con las líneas en el dedal como una escala Vernier. Hay dos tipos disponibles. El primero tiene 6 líneas Vernier y ofrece medición hasta los 2 milésimos de milímetro más cercanos. El segundo tiene 11 líneas Vernier y puede medir hasta el milésimo de milímetro más cercano. Aunque el micrómetro métrico tenga una escala Vernier, si alguna parte tiene más tolerancia, se lee solamente hasta el centésimo más cercano a un milímetro. Como cada micrómetro métrico tiene un rango de 25 milímetros, la escala de la manga para herramientas de más capacidad empieza con 25, 50 o 75, al igual que 0. Por ejemplo, la escala de un micrómetro de 225 a 250 milímetros empezaría con 25. Para una herramienta de 150 a 175 milímetros con 50, y para una de 175 a 200 milímetros con 75. El número más bajo del rango de la herramienta más la lectura del dedal y de la manga dan la medición. Con un poco de práctica para sostener el micrómetro y la parte, girar el husillo con la cantidad justa de fuerza e interpretar la información en el dedal y la manga, podrá hacer una medición precisa y confiable todas las veces. Bueno, esta fue la explicación de cómo medir en milímetros con el micrómetro.
Continuamos con partes principales de un micrómetro Palmer. 1. Tenemos el cuerpo. 2. Palpador fijo. 3. Palpador móvil. 4. Manecilla de bloqueo. 5. Anillo de bloqueo. 6. Tornillo micrométrico. 7. Tuerca fija. 8. Tuerca de reglaje. 9. Tornillo de fricción. 10. Tambor graduado. 11. Cilindro graduado. 12. Cachas protectora. Estas serían las principales partes del micrómetro. Micrómetros para aplicación especial. Micrómetros para tubos. Es diseñado para el espesor de la pared de partes tubulares, tales como cilindros y collares. Tipos disponibles: tipo fijo esférico, tipo fijo y husillo esféricos, tipo fijo cilíndrico. Y aquí tenemos imágenes de cómo son cada uno de ellos. También tenemos los micrómetros para ranuras, micrómetro de puntas, micrómetro para caja de latas, micrómetro indicativo. Y aquí tenemos nuevamente las imágenes de cómo son cada uno de ellos. Micrómetro de exteriores con husillo no giratorio, micrómetro con doble tambor, micrómetro con discos para espesor de papel, micrómetro para ranuras interiores, micrómetro de cuchillas, micrómetro de topes de arco, micrómetro con topes de arco en B para 5 puntas de corte, micrómetro para dientes de engrane. 1. Tipo disco, tipo calibrador. 3. Deslizable. 4. Para medición sobre esferas de bola. Y aquí tenemos nuevamente cómo son cada uno de ellos. Micrómetro para dimensiones mayores a 25. Continuamos con cabezas micrométricas. Consiste en un husillo, cilindro y tambor. Algunas cabezas micrométricas están provistas con un dispositivo de fuerza constante, tal como un triquete. Se utiliza generalmente con un dispositivo de avance controlado. Existen varios con rasgos de medición 6.5 a 50 milímetros. Y aquí tenemos la imagen de cómo son las cabezas micrométricas. Continuamos con micrómetros de interiores. Los micrómetros interiores al igual que los exteriores, en los interiores existen también varios tipos de ellos. Un micrómetro Los micrómetros interiores tipo tubular. 1. Barra simple. 2. Extensión. 3. Varilla intercambiable. 4. Punto intercambiable. Y 5. Medición de engranes internos. Aquí tenemos una imagen de la tipo barra simple. Micrómetros de interiores tubulares tipo extensión. Aquí tenemos cómo son. Micrómetros de interiores tubulares tipo varilla intercambiable. Micrómetros de interior tubulares tipo punta intercambiable. Tubular para medición de engranes internos. Interiores tipo calibrador. Micrómetro de interiores de 3 puntos de contacto. Y pues cada uno de estos tiene una forma varía poquito la forma de medición de cada uno de ellos. Tienen distintas dimensiones. Y pues continuamos con un video de cómo es un video de cómo medir, y pues la persona nos está dando ejemplos de cómo se hace la medición. Aquí tenemos el ratón y con sus diferentes vástagos de medida. Si ya vio en el video anterior, nos va a ayudar a medir fácilmente con el ratón. Supongamos que este ratón gira y no tiene las medidas, o se descalibró, o por cualquier otra cosa se dañó. Entonces, pues siempre es de gran ayuda el micrómetro tenerlo. Entonces,
a la hora de colocar el soporte. Ponemos en el agujero, apretamos, añadimos el de 2 a 3. Esto vamos a usar el micrómetro de 2 a 3. Si usamos el de 3 a 4, el de 3 a 4 usamos. Si es el de 4 a 5, vamos a usar el micro de 4 a 5 y así sucesivamente. Tenemos este vástago que mide exactamente 500 milésimas de pulgada. Ahora supongamos que hagamos una medida. Tenemos aquí el micro de 3 a 4 y pues vamos a medir la medida de 3 a 4. Aquí está. Ponemos una medida aleatoria y empezamos a medir. Apretamos y soltamos. Ya no nos interesa la medida de aquí porque ya la apretamos en el micro. Por lo tanto, la lectura de este micro es aproximado de 100, 200, llevamos 200 milésimas de pulgada, alcanza a pasar la primera y la segunda y podemos ver de más de cerca que alcanza a pasar la tercera raya y entonces serían 75 más los 5 que ya pasó, 3 pulgadas, 280 milésimas de pulgada. Aquí tenemos un monobloc de un motor de 6 cilindros, ya se rectificaron 3, los otros faltan por rectificar y vamos a medir estos 3 ya rectificados con el ratón. Entonces vamos a medirlo con el ratón. Ya vemos que queda ahí, sacamos con cuidado, usamos el micro de 3 a 4, apretamos, en este caso ya vemos que este cilindro ya rectificado tiene la lectura de, ya llegamos a 800, llegamos a la segunda raya que son 50, llevamos 3,850 y vemos que está en el número 24. En este caso ya casi alcanza la 75, por lo tanto sería la medida de 3 pulgadas 874 milésimas de pulgada. Medimos este segundo cilindro ya rectificado del monobloc. Apretado, se saca, se mide, se aprieta. Vemos la lectura en este caso, que este lleva 3 pulgadas, llega al 800, lo podemos redondear ya al 75 porque está muy cerca del 0, más del 0 que del 24. Entonces la medida sería 3 pulgadas 875 milésimas de pulgada. Vamos con el último, el tercer cilindro ya rectificado. Ahí está bien colocado, se saca, se mide con el de 3 a 4 de nuevo, se vuelve a apretar. Aquí tenemos la medida, es 3 pulgadas 875 milésimas de pulgada. Y pues este video sería todo. Hay que recalcar también que el ratón no es el único instrumento de medida de interiores. Más adelante les explicaré de los telescópicos calibradores y del compás. Así como también en el mercado hay otros tipos de micrómetros, como por ejemplo el de la
Bueno, ya este video nos explicó de cómo medir con un instrumento en interiores y continuamos con micrómetros de profundidades para profundidades. Micrómetros para profundidades son útiles para medir profundidades de agujeros y ranuras escalonamientos. Clasificación: tipo varilla simple, tipo varilla intercambiable y tipo varilla seleccionada. Aquí tenemos un ejemplo una imagen de cómo son cada uno de ellos. Micrómetros digitales. Bueno, como hemos visto en casi todos los anteriores, existen de contador digital. Esto para facilitar la medición. Aquí tenemos de todos los tipos: interiores, exteriores, de profundidades, y su ventaja es que se puede leer fácilmente por la lectura digital. Aquí tenemos uno de cada tipo: interior, exterior y de profundidades. Micrómetros electrodigitales. Gracias a la tecnología de los circuitos integrados es posible integrar pantallas como cristal líquido en los micrómetros. Aquí tenemos un ejemplo de cómo son los micrómetros electrodigitales. Errores involucrados en la medición con micrómetro. 1. Principio de ADB. Principio de ADB. También se llama principio de cableado. El principio de la serie es un principio importante en la que la medición es un principio importante en la medición de la longitud. Por lo general se define como: si desea hacer los resultados de medición correcta para el instrumento de medición, debe instalar el medidor de instrumento en la línea central del material del cable de extensión. Errores causados por la violación de principio de ADB, llamado ADB error. Error 2. Error de paralelaje. Cuando el objeto es visto de diferentes posiciones o de diferente altura, este tipo de situaciones pues por lo general lo hacen los que miden los objetos, o sea, las personas. Puntos AIRI y punto Bessel. Puntos de apoyo que permiten que los dos extremos queden paralelos en uno con el otro. Ese sería el punto de AIRI. Punto de apoyo que minimiza la contracción de la longitud de la línea central, y ese sería el punto de Bessel. Y aquí tenemos una imagen de cómo se aplica. Continuamos con ley de Hooke. El físico Robert Hooke observó que para muchos materiales la curva de esfuerzo versus la deformación tiene una región lineal. Dentro de ciertos límites, la fuerza requerida para estirar el objeto elástico como un resorte de metal es directamente proporcional a la extensión del resorte. A esto se le conoce como la ley de Hooke y comúnmente la escribimos F menos K a la X por X. Deformación de Hertz. Dada la cantidad de superficie deformada dentro de un límite elástico, cuando dos superficies están presionadas una contra otra por cierta fuerza. 3. Efecto de temperatura. Los objetos se contraen o expanden con los cambios de temperatura, por tanto las condiciones de esta deben especificarse cuando se discutan las dimensiones. La medida de la temperatura internacional para la medición es de 20 grados centígrados. 3. Error instrumental. En lo que entiendo, todos los instrumentos te dan un error por más exactos que sean, pero es cierto que hay menos en instrumentos seleccionados adecuadamente para cada objeto. Es decir, que la persona viendo el objeto selecciona cuál tipo de micrómetro utilizará cuál es más adecuado pues para el objeto. Continuamos y esto ya es la última parte, que sería los cuidados que se deben de tener al micrómetro. Número 1. Seleccione el micrómetro que sea
que dé mejor ajuste a la aplicación. Asegúrese del tipo, del rango de medición, la graduación y otras especificaciones del micrómetro son apropiadas para la aplicación. 2. No aplique excesiva fuerza al micrómetro. No lo deje caer y evite que reciba golpes. No gire el micrómetro violentamente. 3. Elimine el polvo que haya sobre el micrómetro antes de usarlo. Limpie todo el husillo y las caras de medición. Use el papel o trapo libre de pelusas. 4. Deje el micrómetro y la pieza por medir en un cuarto en el tiempo suficiente para estabilizar la temperatura. 5. Antes de usar el micrómetro, limpie las caras de los topes y el husillo. Pues esto sería todo de mi parte. Espero pues que hayan comprendido un poco el tema. Y pues muchas gracias por ver. Nos vemos.